está basado, o nuestro texto en sí, es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Eso lo tienen que saber. ¿Se acuerdan de lo que es Juan 3:16? Porque de tal manera, hablamos de esto, que tal manera es una expresión como algo extraordinario que no es normal. De tal manera amó Dios al mundo, es un amor que no es normal. Es más allá de lo que nosotros hemos experimentado o podemos experimentar. Así que no me importa lo que usted quiera, a sus hijos, a sus nietos, a su marido, a su esposa, lo que fuera, se quedan cortos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Aquí hay otra, déjame leerlo completo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La base aquí es que la vida eterna alcance al mundo. Pero la vida eterna no puede alcanzar al mundo porque todo el mundo está en pecado. Y para tú alcanzar al mundo, para que te alcance la vida eterna y tengas vida eterna, tienes que estar limpio. Entonces, Dios manda a su Hijo para que pague tu pecado y el mío, y de esa manera, entonces puedo tener vida eterna, porque ya estoy limpio. ¿Me siguen lo que digo? Así que todo lo encierra aquí. De tal manera Dios te amó a ti y a mí, que ha dado, ha dado es poner en práctica principios de siembra y cosecha. Ha dado es que Dios sembró a su Hijo. Dios quería una familia, sembró a su Hijo para tenernos nosotros ahora como cosecha. Dale un aplauso aquí. Así que de tal manera me amó que Dios sembró a su Hijo unigénito. Esto es importante porque nada más que tiene un hijo, es el unigénito. Y el único que mandó fue al unigénito. No hay otro mandado, no hay otro enviado. Así que no hay otro en el mundo por el cual tú puedes recibir vida eterna, excepto el que Dios Padre. Cuando la Biblia habla de Dios, está hablando de Dios Padre. El único que Dios Padre envió fue a su Hijo unigénito que se llama Jesucristo. Entonces no hay otro. Ay, pero hay varias maneras de esto. No hay varias maneras de nada. Eso es cuento de tu abuela que se tragó ese cuento. Y ahora te lo pasó a ti, y tú se lo estás pasando a tu hijo, y tu hijo se lo pasa, y todo el mundo se pasa el cuento. Dios envió a unigénito, a Cristo Jesús, y se acabó. Tú puedes pensar lo que tú quieras e inclinarte a lo que te enseñaron, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, me dice que Él te amó a ti de tal manera, porque Él cuando siembra a su hijo sabe que su hijo iba a padecer y a doler. Dios sufrió viendo a su hijo padecer. Esto no es de gratis, gratis para ti, pero no para Él. No para Él. Esto es poderosísimo, este versículo bíblico. Lo que pasa es que lo repetimos porque sabemos lo que es, pero dado a su Hijo unigénito para que a todo que en Él cree, que hay que creer en lo que Él hizo. No solo yo creo en Cristo, no. Creer aquí es creer, no solo creer en Cristo, creer en lo que Cristo hizo y dijo que iba a hacer e hizo. Creer en Cristo es saber que vino a pagar tu deuda. No es simplemente yo creo en Cristo que es el Hijo de Dios. ¿Y qué? Tienes que creer que Él vino a pagar por tu deuda para que tú no tuvieses que pagarla. Y si Él no la paga, vas para el infierno a pagarla, papá. Para que te quemen los moños. Así que dale gracias al Señor
que vas a seguir con los moños sin que te eche chispa. Esto es poderosísimo. Así que para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quiere decir que todos se pierden. Todos estamos condenados, excepto creamos que mi deuda ha sido paga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que el que no cree en él se pierde. Amén. Poderosísimo. Poderosísimo. No hay otro Dios, solo el Padre. Siembra lo mejor que posee. He dicho que el Padre siembra lo mejor que posee. Por eso yo te digo a ti, cuando tú le vas a dar dinero a los pobres, le vas a dar ropa, eso, no le des la ropa vieja llena de hueco que tú no quieres y descosida. Dale lo mejor que tú tengas y si no tienes, ve y cómprale. Es mejor que le des algo que aquel que no tiene se pueda gozar con algo por primera vez tal vez en su vida, que viene de tus manos. Que no darle algo que le recuerde a él que es un vagabundo y que es un pobre y que nunca llegará a nada. El darle algo bueno a un pobre significa que también no solo le estás dando momentáneamente algo para que él se sienta bien o para que le cubra, sino le estás dejando ver que él tiene oportunidad de llegar a subir y algún día poder tener cosas nuevas siempre. Por eso Pedro declara en capítulo 4, una cosa. Es interesante lo que Pedro en su discurso declara. Esto es en 4:12. Pues en el libro de los Hechos. Vamos un momentito a los Hechos. Dice Pedro, y en ningún otro, refiriéndose a Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay un nombre bajo los cielos. No me saque aquí a Adán, ni a Mahoma, ni a la madre de los tomates. No me saque nada de eso. No hay nombre dado a los hombres. Y estos los hombres son seres humanos. Mujeres están aquí también en esta combinación. No hay nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual puede ser salvo, excepto el nombre de Jesús de Nazaret. En otras palabras, lo que quiero que sepas es que tú has creído en el Dios correcto. Lo que quiero que sepas es que es Cristo y su sangre la que te limpió de pecado. Quiero decirte que todo lo nuevo que viene, Cristo lo está haciendo por ti y para ti. Has escogido al Dios correcto. Este es el punto que quiero que de impacto, que te pueda desarrollar a tener tú caminar con seguridad, no con altivez, que a veces se parece la altivez a la seguridad. Y tal vez el que te mira te juzga incorrectamente. O tal vez te juzga correctamente. Incorrectamente, pero correctamente porque es verdad que eres altivo. No puedes permitir que haya altivez en ti. Pero sí la seguridad que se parece a la altivez, pero tú sabes que tu corazón es humilde. ¿Y cómo yo sé que mi corazón es humilde? Reconociendo que todo lo que tengo, todo Dios me lo ha dado y yo no me he ganado nada. No me merezco nada, me merezco los infiernos, pero Cristo pagó mi deuda. El examen que tú tienes que hacer es el reconocimiento de dependencia.
Dependes de tu dinero, dependes de tus amigos, dependes de tu fuerza, dependes de tus títulos, de tu trabajo, o dependes de Dios. Aunque tengas amigos, tengas título y tengas todo, eso es secundario para ti. Porque hay gente que ha estudiado más que tú y está más que tú estás comiendo un cable y ellos están muy bien, vendiendo mango en la esquina. Entonces lo que te quiero decir es que nunca creas que tú por lo que tú eres o estudiaste eres superhombre. Lo que tienes Dios te lo ha dado porque te ama. Y el tú reconocer que lo que tú tienes te lo ha dado Dios y tú no te lo mereces en realidad, eso hace en realidad que Dios te dé más. Porque Dios quiere, mira, igual que tú confías en Dios, Dios quiere confiar en ti. Porque tu actitud, tu manera de ser, tu andar y quien tú eres impacta. Sobre todo cuando tú dices, yo soy cristiano, sobre todo si se va a Alfa y Omega. ¿Me entiendes? Entonces estás representando a Cristo. Y entonces la gente te ve y dice, qué persona más agradable, qué persona más humilde, con todo lo que tiene, y es dador, es humilde, tiene un corazón noble. Yo quisiera que me hablara más del Señor y de la religión, ellos dicen así, de la religión de ellos. Y se dará cuenta que no es religión, lo que es una relación con Cristo que hemos desarrollado en la Biblia. Así que para Dios es importante que tú seas humilde. Ay, bendito Cristo. Entonces, el Señor después, y ahora voy a hacer brinco, esa es la salvación que estamos hablando. Pero Jesucristo caminó 40 días después de que salió de la tumba, aquí en la tierra. Y entonces, antes de subir al cielo, que estuvo 40 días aquí abajo, le dice a los discípulos, que eran 120 en realidad, les dice que no se vayan de Jerusalén, que esperen al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que ellos no tenían el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes al Padre y recibes al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Hay un solo Dios, pero el gran misterio que algún día sabremos cómo es eso. En realidad, Dios nos lo explicará y cuando nos explique, nos va a dar la habilidad, ya fuera de nuestro cuerpo físico, de poder computar información que Él tiene, que ahora si Él viene y te la explica, te explota el cerebro como un psiquitraque. Porque no tenemos la habilidad de computar a Dios. No tenemos la habilidad de computar a un Dios que siempre ha existido. Eso no es correcto, eso no es normal. Sin embargo, ese Dios siempre existió. Porque no tiene comienzo ni fin. Y aún así es el alfa y el omega. Poderosísimo. Entonces, Él caminó 40 días después de su resurrección. Vamos un momentito a ver. Juan 16. ¿Qué me dice aquí? Gloria al Señor. ¿Tienes ahí a Juan 16? Que te puse. Juan 16, 7. Ok, este es Jesucristo antes de subir hablando con sus discípulos. Y les dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Así que el que envía
al Consolador, que es una de las características del Espíritu Santo. Aquí dice realmente en griego, voy a enviarles el Paracletos. Paracletos tiene 8 significados y todos son positivos y bendición para nosotros. El que está con nosotros, el que no nos abandona, el que nos representa, el que nos consuela. Todo lo que sea bueno, hay 8 áreas que está aquí, el que nos revela quién Dios es, el que nos revela quién tú eres ahora en Cristo como nueva creación. Eso, Jesucristo, la era de Jesús, la dispensación de Jesús finalizó cuando Él sube al cielo. Entonces el Espíritu Santo, que siempre ha estado aquí con nosotros, esta es una expresión del Espíritu Santo, la cual nos va a bendecir con características para poder nosotros no solo sobrevivir, sino ganar, alcanzar y llegar con más eficacia. Le diré por qué. Pero en este momento, Jesucristo dice, no les conviene les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, le voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Pues es el Espíritu Santo. En el versículo 13 me dice, estamos aquí en una clase hoy, así que no, pero quiero que sepan exactamente lo que hay. Porque los tiempos que estamos viviendo más que nunca tenemos que aprender el porqué de los porqueses, el porqué de esto y porqué de lo otro. Entonces queremos que todo sea, que meto los 50 centavos y me sale, bueno, eso era antiguo, me sale la Coca-Cola, pero ya no vale 50 centavos. Todo es rápido. Hay cosas que no son rápidas. Hay cosas que para que sean rápidas tienen que ser lentas primero. Hay que estudiarlas, hay que recibirlas. ¿Me están siguiendo? El versículo 13 de Juan 16. A mí de Juan 16, 13, ¿le vamos a leer? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora darle otro nombre, es el mismo Espíritu de verdad, es el mismo Consolador, es el mismo Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, así que viene a guiarme. Porque ahora Él está en control de esta era. El que te guía no es Cristo, es el Espíritu Santo, enviado por Cristo para que te guíe. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que todo es por fe. Entonces tú tienes que saber lo que dice la Biblia para tú ponerte de acuerdo con Dios. ¿Cómo me pongo de acuerdo con Dios? De acuerdo a lo que Él dice aquí. Esa es la fuerza de la fe, que tú te pones de acuerdo con Dios. Porque Dios dice, es anaranjado, pero tú dices, bueno, así anaranjado, medio amarillento. Ya, Dios no dijo que era amarillento, dijo que era anaranjado. Y a veces nosotros buscamos palabras que se asemejen o que son casi iguales, pero es lo que Él dice y se acabó. Porque lo que nosotros desarrollamos son palabras las cuales conectan mejor a través de nuestro raciocinio. ¿Me entienden lo que estoy hablando o no me entienden? Entonces, lo que quiero que sepan, Él viene a guiarte. ¿A guiarme en dónde? En tu propósito. Él quiere hacerte todos tenemos un propósito, pero Él viene a guiar tu propósito. Viene a tomarte, si tú lo permites, acuérdate que todo está basado en tu libre albedrío de tú escoger lo que tú quieras. Entonces no es simplemente que tú quieres que Dios te guíe.
el Espíritu Santo viene a guiarte. Tú le das gracias a Dios Padre y a Jesucristo por mandar al Espíritu Santo que te está guiando. Te está guiando. Él es el guía. Te está tomando de la mano. Dile, el Espíritu Santo me toma de la mano y me guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? De Cristo y el Padre. Acuérdate que Cristo mismo dijo, yo hago todo lo que el Padre hace y yo digo todo lo que el Padre dice. Pues esto sigue igual. Toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, ahora viene la cosa, las cosas que habrán de venir. Va a haber un espíritu profético que va a caer sobre la tierra, que te va a dejar saber a ti personalmente, te va a despertar al tiempo que vivimos. Te va a despertar al tiempo que vivimos. Y te va a hablar de las cosas buenas que vienen, aunque todo parezca malo, te va a guiar dentro del trillo que te lleva a lo bueno, aunque todo está malo, parece imposible, pero Él te va a guiar a donde, ay, bendito Cristo. Ah, pero es por fe. Tienes que creerlo. Esto no es, ay, mira lo que dice la Biblia aquí. Bueno, qué bien, vamos a ver si es verdad. No, tú te mueres con todo el mundo, chico. Cuando ven el relámpago a ti, el primero que va a arrancarle la oreja va a ser a ti. ¿Cómo que vamos a ver? ¿Estás poniendo en duda las palabras de Dios? Vamos a ver si es verdad. Ya veremos. No vas a ver nada. Vas a estar ciego cuando el momento llegue. Satanás viene con el primer palo, Satanás te lo va a dar a ti. Acuérdate que tú, cuando no habías recibido a Cristo, el diablo te tenía bajo su guía. Y ciego. Ciego. 1 Corintios 4 o 2 Corintios 4. Habla del versículo 4. Habla que Satanás gobierna esta era, este tiempo. Y tiene los ojos como vendados. Para que no vean la verdad de Cristo. Entonces, después que tú recibes a Cristo, ya el diablo no tiene poder sobre ti ninguno, excepto el que tú le permites. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento, por ignorante. Tú estás ignorante de lo que Dios tiene para cubrirte y protegerte. Entonces tú sigues en tu ignorancia y el diablo se goza viendo tu estupidez. ¿Me siguen lo que digo? Pero cuando tú te empapas de lo que Dios dice y te empujas a estar de acuerdo con Dios. ¿Qué quiere decir estar de acuerdo con Dios? Creer en lo que Dios dice que crea. Lo que Dios dice es lo que tú quieres conectarte. Es lo que tú quieres conectarte. Entonces el Espíritu Santo es dado para guiarte. No importa los tiempos. No importa, aunque te quedes sin trabajo, Dios tiene para ti algo especial. Tal vez vas a ser el único en el mundo que le das una piedra en el patio de tu casa, le das una patada a una piedra y te sale petróleo. Yo no sé lo que Dios va a hacer contigo. Yo sé que Dios va a hacer algo grande contigo. Si puedes creer. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir contigo y las cosas que habrán de venir de acuerdo al tiempo en general. Y entonces por eso tú puedes caminar sin temor.
Porque las cosas que habrán de venir son malas, pero para ti las cosas que habrán de venir son buenas. Dentro de lo malo está un pedazo bueno, ese es tuyo. Y entonces, como Dios me lo está mostrando, yo puedo caminar sin temor. Porque si hubiese temor, cancelo lo que Dios me dice. Si Dios me está dejando saber que tiene cosas buenas para mí, lo primero que eso debe producir en mí es no temor. Porque Dios ha hablado. Y Dios dice. Entonces, esto es poderosísimo. Así que el Espíritu Santo quiere que lo escuches, porque Él te quiere guiar. Esa es su labor, una de sus labores. Él quiere guiarte. Como quiere guiarte, Él quiere que lo escuches. ¿Y cómo lo escucho? Son impresiones. ¿Puede el Espíritu Santo hablar audiblemente? Sí, claro, pero no lo hace con mucha frecuencia. Aunque lo podría hacer contigo, pero no lo hace con frecuencia. Pero con frecuencia Dios habla a través de tu espíritu. Y esas son impresiones que pone. Impresiones que producen paz. He dicho impresiones que producen paz. Si hay una impresión, ya es espiritual. Pero a veces nuestras carnes son las que empujan a que esas impresiones tomen lugar en el alma. Entonces, tenemos que esperar el examen de paz. Si no hay paz, cuidado. Tienes que balancearlo. Porque lo primero que hace es que el temor, que no es de Dios, trata de borrar la paz. Y no quiere decir que lo que tenías en tu corazón, esa impresión, era de Dios, pero tú la borraste con tu temor. Pero entonces es difícil, pastor. Sí, pero la cuestión es que si tú oras una vez al mes, sí es difícil. Claro, estamos hablando de cosas espirituales. Y tú vienes el domingo, el Día de las Madres y la resurrección a la iglesia. Y vienes el domingo, el Día de las Madres, porque tú quieres que tu hijo te lleve a comer. Si no, no viene. Entonces, hay un área espiritual que está semidormida. Pero si tú tienes una vida activa, te voy a decir ahora, guarda tus pensamientos. Tus pensamientos son los que te mantienen conectado con la parte espiritual, y tus pensamientos son los que abren el camino no solo para que te desconectes, es lo que abren el camino para que peques. Pensamientos que puedan ir en contra de lo que Dios predica o dice, o habla o establece. Los pensamientos. Pero sea como sea, el Espíritu Santo quiere hablarte y te va a hablar posiblemente a través de impresiones en tu corazón que producen paz. Esos son los puntos. Amén. Prepárense, porque va a ser así. He dicho que va a ser así. Va a ser así. Entonces, estoy hablando ahora de algunos de ustedes que se van a casar. Y amén, depende, amén. Puede ser amén o puede ser ay Dios. Puede ser cualquiera de los dos. Hay que ver. ¿De quién te enamoraste?
Pero yo percibo bodas pronto. Yo percibo bodas pronto. Y el Espíritu Santo es quien va a guiarte. Te va a guiarte para que entres en bodas o te va a guiarte para que ni te acerques a la entrada. Entonces, ¿qué hago? Ora. Y mantente positivamente de que tú estás lista o listo para hacer lo que Dios quiere. Amén. Así que el Espíritu Santo quiere guiarte. Quiere guiarte. Porque la verdad es que el Espíritu Santo maneja tu propósito, si tú se lo permites. Y ya está establecido que no es deseo de Dios que el hombre esté solo o que el ser humano esté solo. Así que para empezar, Dios quiere que tú tengas un compañero o una compañera, de acuerdo a cada lo que eres. Y para Dios nada más que hay dos, hombre o mujer. Se acabó. Dios no se equivocó, ni hizo un tercer sexo. Ese es Satanás, que ciega a los seres humanos. Mira cómo está este país, ciego. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas son semillas, por eso que la cosecha va a ser dura y problemática. Entonces tú no puedes estar jugando en este momento. Tú no puedes estar jugando. Ten cuidado cuando tú vayas a votar en las urnas. Y no votes por nadie que vaya en contra del corazón de Dios. Nada más que porque te cae bien. Porque esto es peligrosísimo. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Entonces, no, yo no creo en aborto, yo no creo en niños que se vuelven niñas, yo no creo. Pues votaste por fulano, que ese es su primer deseo y eso es parte de su, ¿cómo se llama eso? De su plataforma, de su agenda. Así que tú le estás aguantando la pata a la vaca que le está matando. Tienes que responder. No, pero a mí no me gusta el otro. Entonces, quédate en la casa, chico. Si la cosa es tan extrema, quédate en la casa. Pero asegúrate que no votas por nadie que vaya a favor de eso. Puedes hacer lo que te dé la gana. Libre albedrío. Derecho a escoger lo que tú quieras. Y vas a escogerlo de acuerdo a tu razonamiento. Pero yo no estoy hablando de tu razonamiento. Estoy hablando del razonamiento de Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Porque sé leer, yo pasé el segundo grado. Lee la Biblia. Gloria al Señor. Así que para adelante. Para adelante. Él maneja tu propósito. Díganse, el Espíritu Santo maneja mi propósito. Y yo pongo mi propósito en sus manos. Con mi libre albedrío, escojo poner mi propósito en las manos del Espíritu Santo. Date un aplauso. Ahora bien, ahora en Hechos capítulo 1, vemos cómo se recibe esto. Porque Él lo envió. Pero lo envió. Acuérdense que en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo, aunque estaba aquí abajo en la tierra, operaba solamente
temporalmente, digan temporalmente, sobre el rey, los profetas y los sacerdotes. 3, se acabó, más nadie. Y temporalmente con cierta asignación. Entonces el profeta Joel habló que en los tiempos finales el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Entonces, aquel que conocía que nada más que el Espíritu Santo operaba sobre el rey, el sacerdote y el profeta, dijo, mira, va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a estar sobre todo el mundo. Y así ha sido. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucede, bueno, vamos a Hechos capítulo 1. Jesucristo ya al 40 días, listo, 40 días caminó a la tierra después de su resurrección. Ya está listo para subir al cielo, ascender. Dice, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que en pocos días van a ser bautizados, no con agua, el bautizo de Juan. Nosotros no nos bautizamos como el bautizo de Juan, como el bautizo de Juan porque lo hacemos en agua. Pero ese bautizo es interesante. Déjenme decir una cosa, hay 3 bautizos en la Biblia. Bautizo en griego quiere decir colocado en, puesto en, sumergido en. Y entonces, cuando tú te bautizas en agua, es que te metieron en el agua. Y eso no es para salvación en realidad. La Biblia dice que tú no puedes salvarte por obras, sino por la obra de Cristo, que es la única válida. Si no, tú estuvieras haciendo 1000 obras, yo 1000 tratando de ganarte a ti, a ver quién hace más obras, y lo que ves entonces aquí es una competencia. Nadie puede gloriarse, de acuerdo a Efesios. Nadie puede gloriarse. Todo el mundo tiene que comprender que si hace obras es después que tienes a Cristo, porque es parte de ti. Parte de ti. Tienes a Cristo en tu corazón, deseas bendecir a otros y Dios espera que lo hagas. Pero no para salvarte. La salvación es creer en la obra que Cristo hizo y se acabó. Eso es bautizo en agua. Es un símbolo de algo que sucedió espiritualmente cuando yo recibí a Cristo, que es sepultado con Él y resucitado con Él, nueva criatura. Amén. Bautizo en agua. Hay un bautizo que es bautizo en Cristo. Que ese bautizo es el Espíritu Santo el que te bautiza. Y ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso es ser colocado en el cuerpo de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo. Es colocado, sumergido, puesto en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos parte o miembros del cuerpo de Cristo. Y somos miembros porque el día que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos colocó en el cuerpo de Cristo. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Y ahora estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que es ser colocado en el Espíritu Santo o bautizado o sumergido en el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados o colocados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es importante, porque después continúa diciendo en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hay un poder que no tenemos y recibimos con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a enviarnos Cristo, que se retiraba, y cuando yo me vaya, voy a enviarles al Espíritu Santo. Y serán bautizados en el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Cuando ustedes vean en la Biblia el Espíritu Santo en vosotros, está hablando de salvación. El Espíritu Santo sobre vosotros está hablando del bautismo. Y aquí estamos hablando del bautismo. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para que seas mis testigos, para que me representen, para que se empoderen, para que puedan aguantar las manifestaciones del enemigo contra ustedes y vayan y puedan sanar gente, puedan levantar muertos, lo que sea. ¿Hasta qué punto puedes tú creer? Pero vas a tener ese poder en ti. Y es con el bautismo del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese I quiere decir por el poder que te has recibido, y me seréis testigos en Jerusalén. Fíjate que empieza con Jerusalén, Judea, Samaria. No es que recibas a Cristo y te vayas para África. Ahí te va a comer un león. ¿Qué tengo que hacer? Empieza por Miami, Hialeah, Orlando, ve poco a poco. Ve comprendiendo que el Espíritu Santo es quien te guía, poco a poco. Pero no te metas a graduarte cuando todavía no has llegado al primer grado. Porque no va a pasar el examen. No va a pasar el examen. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Así que cuando tú recibes a Cristo, recibes autoridad. Esa palabra en griego es exousia. Autoridad tiene cierto poder, pero cuando recibes al Espíritu Santo recibes dunamis. Esa palabra dunamis es la raíz de la palabra dinamita en griego, que significa un poder explosivo que hace cambios alrededor. Y eso es lo que dunamis es. Un policía para el tráfico y cuando tú le ves la chapa y el uniforme, esa autoridad hace que tú pares. Pero si no te da la gana de parar, el policía no tiene forma de pararte por la estrella ni el uniforme, pero saca el dunamis. Un aplauso a Cristo por el dunamis. Entonces, capítulo 2 de Hechos, versículo 1, día de Pentecostés, Jesucristo dijo: en algunos días, pocos días, va a llegar el Espíritu Santo sobre ustedes. Y así fue. Jesús se fue y entonces 10 días después, día 50, estaban celebrando el día de Pentecostés. Y esto es lo que pasa. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, digan de repente, y así como alguno de ustedes va a ser bendecido, de repente, va a haber algo repentino que te va a impactar, porque vienen cosas tremendas, no solo para protegerte y guardarte, sino para hacerte brillar y para que otros vean que Dios es Dios y te va a tener a ti de ejemplo. 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 Wow. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos cada uno. Y fueron todos, digan, fueron todos. Fueron algunos, fueron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablase. Así que hablar en lenguas permite reconocer que el Espíritu Santo ha caído sobre la persona. Esto es muy interesante porque esto es importantísimo que lo sepan. Yo siempre oro en lenguas en mi casa, tranquilo, sin que Marian me moleste. Me voy y oro, y ella por su lado ora en lengua. Apártate, aunque no tienes que apartarte por orar en lengua, puedes estar fregando platos o manejando. Pero si te apartas es una unción mayor, porque hay mayor concentración. Mayor concentración. Pero esto es importante. A ver, ¿cuál es donde quiero ir? Quiero ir a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, aquí nos habla de la operación. Ya tengo que terminar. Fíjense lo que dice aquí, porque esto es para ustedes. Tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo principal es que hayan recibido a Cristo primero. Si no han recibido a Cristo, no eres candidato. ¿Y cómo se recibe a Cristo? Aquí lo vamos a hacer. Pero tienes que tener a Cristo en tu corazón, porque el Espíritu Santo tiene que estar en ti antes de que esté sobre ti. Amén. Pero 1 Corintios 14 dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Oigan esto. Porque habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, digan nadie, le entiende. ¿Tú sabes quién es nadie? Nadie eres tú también. Nadie le entiende. Tú no te entiendes, tú no sabes lo que estás diciendo. Eso es lo que dice Dios. Ya tu mente quiere razonar lo que dice Dios, no razone. Dios dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. El versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Bendito Cristo de la gloria.